Entonces lo que queremos es que ellos nos ayuden. La tercera etapa de la Escuelita del Agua. Le cedo el micrófono al coordinador de este proyecto, Escuelita del Agua, el profesor Ricardo Bando Ramírez, al que pido un fuerte aplauso, por favor. Gracias, compañeros y compañeras. Tengan muy buenos días. Qué bueno que estamos aquí en este instituto. Hoy es un día muy importante. Hoy es la última sesión de la tercera etapa de la Escuelita del Agua, que bueno, se ha venido retrasando por una problemática que tenemos nosotros allá en la zona de Tecama-Zumpango, que es la imposición de un proyecto aeroportuario, ¿no? Ya todos saben cómo está el asunto. Lo que nosotros estamos alegando es que no se respetaron nuestros derechos como pueblos originarios a la consulta, no se está respetando el derecho humano al agua y saneamiento, no se está respetando tampoco el derecho a un medio ambiente sano, que lleva implícito el asunto del derecho al territorio, ¿no? El actual gobierno ha dicho que sí hizo las consultas, ¿verdad? Pero nosotros decimos que no, y ya pusimos una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la lucha va a seguir. Precisamente ayer y antes de antier estuvimos en un congreso en Chapingo, donde hemos estado denunciando esto. También estuvimos el miércoles en un foro en la Cámara de Diputados sobre pueblos indígenas, donde también hicimos la denuncia. Y pues en eso estamos, ¿verdad? Estamos en eso, y hasta donde podamos. Entonces esta situación ha hecho que se hayan retrasado las sesiones de la escuelita. Regularmente terminábamos como en septiembre, octubre, y ahorita estamos terminando en diciembre, ¿no? Pero bueno, o sea, nosotros seguimos, y esta es la última sesión de la Escuelita del Agua, de la tercera etapa. Y el planteamiento que traemos el día de hoy es un análisis de los 12 consensos que se han generado en todos los eventos, los foros, los seminarios en los que ha participado o ha organizado la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, que es un documento que se repartió aquí precisamente en septiembre, cuando hubo un foro de consulta aquí en el INTA. Nosotros estuvimos aquí y consideramos que es un buen punto para poder cerrar esta sesión, porque por ejemplo, el miércoles fue el foro número 28, pero nos están informando que va a seguir habiendo foros, ¿verdad? Y es importante que los ciudadanos tengamos claridad qué tipo de ley es la que México necesita, ¿no? O sea, obviamente una ley con enfoque de derechos humanos, una ley que tome en cuenta la ciudadanía, porque dígase lo que se diga, lo más importante de una ley es quien toma las decisiones, ¿no? Y hasta hoy los únicos que han tomado las decisiones pues son los que están en el gobierno, ¿no? Inclusive la misma Ley de Aguas Nacionales, en el artículo 4, dice que la autoridad del agua en este país es el titular del Ejecutivo Federal, ¿verdad? A través de la comisión, que es la CONAGUA. Entonces, fuera de eso, pues no hay más autoridad, ¿no? Los consejos de cuenca están secuestrados. Ahí sabemos que la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento son los que representan a la sociedad. Los gestores comunitarios del agua en un tiempo nos convocaron a las reuniones de los comités técnicos de aguas subterráneas, a los famosos COTAS, pero íbamos a las reuniones y éramos como los convidados de piedra, ¿no? O sea, y luego cuestionábamos a los ingenieros en aquel momento. Estoy hablando como del 2006, 2007, y los ingenieros nos decían, pues sí, o sea, lo que ustedes dicen está chido, pero ¿qué creen? Que pues aquí los que tomamos las decisiones somos nosotros. Entonces, pues eso nos ahuyentó. Y de lo que se trata, compañeros y compañeras, es que una ley debe de socializar la toma de decisiones. Y a final de cuentas eso es lo que queremos, ¿no? No queremos que se nos sigan imponiendo megaproyectos. Voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de la mía que autorizó el maestro Víctor M. Toledo, ¿no? O sea, en manos de él estuvo decirle a los promoventes del proyecto
de Santa Lucía, sí iba en las manos de una persona, ¿no? Y por ejemplo nuestra ley propone que desaparezcan las manifestaciones de impacto ambiental tal como las conocemos y que sean manifestaciones de impacto sociohídrico ambiental, en donde el promovente y el gobierno tendrán la obligación de llevar a cabo consultas antes de aprobar una MIA, ¿no? Una manifestación de impacto ambiental, y tendrán que consultar a los pueblos, no como lo hicieron en octubre del año pasado, ¿verdad? Que le preguntaron a gente de Mexicali, de Sonora, pues ellos, con todo respeto, ¿qué van a saber de los problemas que tenemos en la región, ¿verdad? Entonces es necesario cambiar muchas cosas en el manejo hídrico en este país. Entonces el tema que vamos a manejar hoy son los 12 consensos propuestos por la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, para la Ley General de Aguas. Y nuestros ponentes precisamente van a ser compañeros que han estado acompañándonos en las etapas que hemos tenido de la Escuelita del Agua, que es la compañera Marisela Laguna Soriano, que está aquí presente. Tenemos al compañero José Luis Estrada Ocampo, también. Tenemos a Emma Esther Hernández Martínez, aquí presente. José Isaac Estrada Delgado, aquí nos está saludando. Lisbeth Anabel Laguna Leal, la compañera. Aram Adair León Leal, aquí también está presente. Y bueno, primeramente a mí me tocó exponer un marco teórico de cuál es la crisis del agua que estamos viviendo, ¿no? Y retomando el planteamiento que yo venía haciendo desde hace un rato, pues es de que a partir de que en este país se da un viraje económico, cuando llegan los llamados tecnócratas neoliberales al poder, a partir de 1982, cuando llega Miguel de la Madrid a la presidencia, hay un punto de quiebre, ¿no? O sea, los gobiernos anteriores manejaban algo que se llamaba nacionalismo revolucionario y todo eso, aunque nunca dejaron de ser corruptos, ¿no? Ni criminales, ni asesinos. Pero de alguna manera, pues en la época, por ejemplo, de Díaz Ordaz, la economía crecía a un 7%, ¿no? Ahora no crece, ¿no? Por ejemplo, en la época de Adolfo López Mateos hubo grandes logros económicos, ¿no? Pero a partir de esa ruptura, ¿sí? Cuando nace el consenso de Washington, que le llaman, con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, pues es cuando dicen que el Estado debe de adelgazarse y hacerse chiquito y nada más ser gestor de las empresas, ¿no? O sea, se debe de dar un viraje al libre mercado, ¿no? Y todo esto se agudiza cuando a principios de los 90s desaparece el bloque socialista, ¿no? Se cae el muro de Berlín, llega la perestroika, se desaparece la Unión Soviética y el capitalismo dice: ya triunfé, ¿no? Vean cómo el socialismo era puro cuento, ¿no? Y un economista de origen japonés que se llama Francis Fukuyama decía: después del capitalismo ya no hay nada, ¿no? Este es el fin de la historia, ¿no? Pero resulta que este modelo económico que ha desnacionalizado la industria de los hidrocarburos, Pemex, ha iniciado procesos de privatización de los servicios de agua, ha promovido megaproyectos dañinos para el medio ambiente y los pueblos, como la minería tóxica, como la fractura hidráulica, ¿verdad? Lo han estado imponiendo todo en aras de los negocios. Y obviamente las instituciones del Estado pues se habían avenido a ese cambio, ¿no? Por ejemplo, cuando llega al poder el tristemente célebre Carlos Salinas de Gortari en el 88 mediante un fraude electoral, es cuando empieza a profundizarse la política neoliberal en México. Ya para principios de los años 90, Carlos Salinas de Gortari ya tiene la idea de la globalización, de los tratados de libre comercio, ¿no? Y resulta que en el 92 se modifican muchos esquemas jurídico-legales en México. Se modifica el artículo 27 constitucional para quitar la imposibilidad de vender las tierras ejidales. O sea, algo que había hecho el general Lázaro Cárdenas cuando se crea el ejido, precisamente para garantizar la soberanía
soberanía alimentaria, que bueno, nunca funcionó al 100%, ¿no? Pero bueno, esa era la idea, ¿no? El ejido. Pues a partir del 92 se modifica esto, Salinas con su ejército de legisladores echan abajo esto, para poner la tierra, la propiedad de la tierra en manos privadas. Pero además cambian la ley de minería, ¿no? Donde convierten a la minería como una actividad prioritaria sobre cualquier otra. Además de que hacen una ley de aguas nacionales, la que todavía sigue vigente, una modificación en el 2004, pero la esencia de la que viene del 92 pues sigue vigente, ¿no? Y es donde en el artículo 4 se dice que la autoridad del agua en este país es el titular del Ejecutivo, a través de la Comisión Nacional del Agua, y también se dice que el que paga, el que contamina paga, y tenemos el ejemplo del 2014 de Germán Larrea, que ha contaminado varios ríos ahí en Sonora, y pues el compa este paga una bicoca y sigue feliz de la vida, ¿no? No hay problema. Hoy se habla de que el 60% de las aguas en el país están gravemente contaminadas y la industria tiene mucho que ver en esto, sobre todo la industria que entró con la apertura del Tratado de Libre Comercio. Y yo quiero aquí hablar de esto porque este es un antecedente muy importante, compañeros y compañeras. O sea, el Tratado de Libre Comercio como un mecanismo económico para que las empresas transnacionales pudieran entrar al país y apropiarse de las tierras, de la biodiversidad, del agua, de los metales, pues es lo que nos ha llevado a una crisis que seguimos viviendo hoy en día, ¿no? ¿Sí? Esta ley de aguas nacionales, por ejemplo, permite, tiene un sistema de concesiones de libre mercado en donde el primero que llega, pues tiene la concesión, ¿verdad? Y además puede acumular concesiones, algo que se le ha llamado la hidrocracia del agua, ¿no? Agua para todos se le ha mencionado así. Esto nos ha llevado a una grave crisis, ¿no? La privatización de los servicios de agua, por ejemplo, en el año 2001, entrando Fox a la presidencia, crea el programa estrella de la privatización en México, que es el Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua, en donde propone un esquema de asociaciones público-privadas para la gestión del agua. El Estado pone los recursos, pone el mejoramiento técnico y después lo licita a las empresas, ¿no? Y lo triste es que a principios de este año el nuevo gobierno volvió a actualizar el programa. En enero tenemos el documento. Nos sacamos de onda porque dijimos, pues ¿qué pasó? No que esta era la cuarta transformación, pero bueno, obviamente nosotros tenemos que estar vigilando esto e intentar cambiarlo, porque la privatización del agua en México es algo que ya viene caminando desde hace mucho, ¿no? En la Ciudad de México está parcialmente privatizada el agua. El caso más extremo es el estado de Puebla, ¿no? Las zonas urbanas donde ahí ha habido graves conflictos, ¿no? Porque las personas pueden perder hasta su casa por una deuda de agua, ¿no? Y las empresas privadas pues son las que están ahí hinchándose, ¿no? Ahora la Asamblea Social del Agua de Puebla pues ha llevado una lucha muy fuerte para combatir esto. Posiblemente logremos derrotar esos esquemas privatizadores, ¿no? Coahuila, Cancún, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que revertir todo esto, compañeros y compañeras. Y un gran triunfo de la ciudadanía, pues fue que se haya elevado a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento el 8 de febrero del año 2012. Porque en el tercer transitorio de ese decreto se le dice al Congreso de la Unión que tendrá 360 días para hacer una nueva ley general de agua. Esa ley debería de haberse decretado en febrero del 2013, pero resulta que ya estamos en el 2019 y pues apenas estamos en las consultas, estamos en la recolección de firmas, porque no ha habido voluntad política del Estado mexicano, sobre todo del Congreso, ¿no? De la Unión. Intentaron imponer la ley Kornfeld, intentaron imponer la ley Pichardo,
que eran, hagan de cuenta que era la ley de aguas nacionales reloaded, ¿no? Recargada, ¿no? Entonces, eso nos pone a pensar y nosotros decimos, pues es que la ley de aguas nacionales, así como viene de perversa, es la que le convenía o le conviene a los gobernantes, ¿no? Por eso ha habido tanta resistencia a hacer una nueva ley general de aguas. Pero los ciudadanos, pues nos empezamos a organizar desde diciembre del año 2012 en la Rectoría General de la UAM, en Xochimilco, y ahí fue el primer Congreso de Cuencas y Ciudades, ¿no? Y ahí participamos gestores comunitarios del agua, ONGs, académicos, ambientalistas, y ahí se empezó a germinar todo, ¿no? Tanto fue así que se presentó un anteproyecto, ¿no? En febrero del 2013, ante los medios de comunicación, ¿sí? O sea, como mandando una señal de que ya la ciudadanía pues ya está trabajando, ya estaba trabajando. Y este trabajo ha sido continuo. Se han llevado a cabo cientos de foros, de seminarios, de mesas redondas, o sea, muchas cosas. Y a final de cuentas hemos logrado 12 consensos, en donde con la opinión de pueblos, especialistas, agricultores, gestores comunitarios del agua, se ha llegado a un documento. Y es este documento, si me lo permites, ¿no? Seguramente muchos de ustedes ya lo vieron desde septiembre que estuvimos aquí, porque lo estuvimos trabajando en las mesas, en el foro que se llevó a cabo aquí en INTA, ¿verdad? Y también en el foro que estuvimos el miércoles en la Cámara de Diputados de Pueblos Indígenas, estuvimos manejando la misma información, ¿verdad? Y nosotros dijimos, acordamos, bueno, ¿por qué no cerramos la última etapa, bueno, la tercera etapa, perdón, de la escuelita, haciendo un taller sobre los 12 consensos, ¿no? Porque además va a seguir habiendo foros de consulta, ¿no? Y tenemos que llegarle ahí también a tratar de meter nuestras propuestas, ¿no? Pero también aparte de eso nosotros debemos de tener claridad qué tipo de ley es la que nos conviene. Y la ley que nos conviene, pues es una ley en donde nosotros como pueblos podamos incidir en la toma de decisiones y que ya no nada más las tomen ellos, pues. Ellos han llevado al país a una crisis hídrica sin precedentes. Estamos viviendo una crisis hídrica sin precedentes, pues, ¿no? Y si a esto le aunamos el proceso del calentamiento global que vimos al compañero Jacobo en una entrevista que por cierto estuvo muy excelente, pues las cosas se ponen más graves todavía, ¿no? Entonces necesitamos como ciudadanos empezar a intervenir en la vida pública de este país. Las comunidades, los campesinos, los gestores comunitarios del agua, los ambientalistas, las ONGs, o sea, todos necesitamos ponernos las pilas, ¿sí? Y necesitamos empezar a revertir todo el daño que se ha hecho, ¿no? Necesitamos cambiar muchos conceptos, ¿sí? Necesitamos modificar los consejos de cuenca y ciudadanizarlos, ¿sí? Necesitamos hacer contraloría social del agua. Necesitamos construir defensorías del agua que defiendan, valga la redundancia, a los ciudadanos. Tenemos que exigirle a la CONAGUA que sea una institución que le sirva al país, a la gente. Bueno, afortunadamente ahorita están habiendo cambios porque con muy grata sorpresa nos enteramos de que nuestro querido compañero, el ingeniero Moisés Hernández, que está aquí presente, que es un gran amigo de todos nosotros, pues ya él está a su cargo la oficina regional de CONAGUA en el Estado de México, ¿no? Y él ha sido un gran colaborador de la escuelita del agua. Y el maestro Alberto Rojas, que también él es funcionario de esta institución, pues también nos abrió las puertas, por eso estamos aquí, ¿no? Al parecer está habiendo cambios, ¿no? Y nosotros queremos plantear pues, propuestas de cómo involucrar a las instituciones del gobierno con la ciudadanía, ¿verdad?
Hace un rato estaba yo platicando con el compañero Jacobo y le decía yo, oye, pues sería bueno que a lo mejor con alguna organización firmáramos un acuerdo comunitario solidario, ¿no? Y estamos intentando firmar un acuerdo público comunitario con INTA, y aquí, ya que está presente el compañero Moy, pues también le decimos que vamos a requerir de su ayuda para hacer un acuerdo público comunitario para la construcción de los planes para el acceso equitativo y sustentable al agua y saneamiento, porque ya tienes experiencia en eso, ¿no? Nos ha ayudado mucho, ¿eh? Entonces todos esos elementos son muy importantes, tenemos que involucrar, porque hace un rato yo hablaba del PROMAGUA, ¿no? El Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua, y ese es un programa que está basado en un esquema de asociaciones público-privadas, pues, ¿no? Inclusive Calderón en el 2012 hizo la ley federal de asociaciones público-privadas. Y en esa ley se dice que el esquema ideal es el gobierno y la iniciativa privada, punto, ¿no? Y muy solícito el gobernador nuevo en el Estado de México en agosto del año pasado hace la ley estatal de asociaciones público-privadas también, ¿no? ¿Ya? Pues esto sigue, pues. Y pues la privatización del agua nos lleva a conflictos sociales muy fuertes, ¿no? Veámoslo en Puebla. Hay un ejemplo clásico que todo el mundo sabe: la guerra del agua en Cochabamba, en Bolivia. Yo tengo la oportunidad de contar con la amistad de Óscar Rivera, compañero boliviano que fue una de las figuras que estuvieron al frente de esa guerra por el agua, contra una empresa norteamericana que se llama Bechtel. Parece que cambió de nombre, pero bueno, no estoy seguro. Pero el chiste es que la gota que derramó el vaso es cuando ya hasta les querían prohibir captar el agua de la lluvia, porque el agua la toma Bechtel en sus manos y se vuelve lo más caro del mundo, ¿no? Y no cumplen lo que prometen. Además, porque ellos decían, es que la privatización es la mera neta del planeta, ¿no? Y resulta que, pues, todo lo contrario, ¿no? Y eso crea una grave crisis, ¿no? Y se da esta guerra. En Tecámac tuvimos una guerra del agua en el 2005, porque nos estábamos oponiendo a los fraccionamientos, ¿no? Al crecimiento urbano desmedido. La compañera Lulú fue testigo de primera línea en ese conflicto. Y los sistemas comunitarios, por oponernos al plan de desarrollo que nos están llenando de casas, pues, que nos dan un golpe y organizaron ahí a los ejidatarios que están interesados en vender la tierra, gente de gobernación municipal, nos quitan de manera violenta el sistema de agua, se inicia una resistencia civil pacífica, se hace lo que los abogados llaman el litigio estratégico, se involucra a los medios de comunicación, se hace movilización social y ¡pum!, le ganamos. O sea, revertimos la municipalización de nuestro sistema. 2005-2006, ¿vale? Y pues bueno, o sea, tal pareciera que todo lo tenemos en contra, ¿no? Porque incluso la Ley de Aguas del Estado de México dice que los sistemas comunitarios son grupos organizados de usuarios. No sé cómo esté la ley aquí en Morelos, Memo. Ya llegó el compañero Memo, aquí de Morelos. Pero allá en el Estado de México, Memo, dice la Ley de Aguas del Estado de México, compañeros y compañeras, que los sistemas comunitarios son grupos organizados de usuarios, ¿verdad? Y que son autoridades únicamente para efectos del juicio de amparo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si en un sistema comunitario se va y se restringe una toma de un moroso después de haberle llevado a cabo un procedimiento, entonces el moroso puede ir al Tribunal Contencioso Administrativo y puede denunciar a la autoridad. Y inmediatamente el Tribunal Contencioso Administrativo notifica y dice: autoridad demandada, sistema de agua potable. Ahí sí somos autoridad. Pero cuando nosotros solicitamos participar en la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal, para incidir en los planes de desarrollo urbano, en la creación o elaboración de los programas de ordenamiento ecológico, nos dicen no, porque no eres autoridad. ¿Ya?
O sea, es como, ¿se acuerdan de la película de La Ley de Herodes? ¿Sí? O sea, disculpen la palabra, pero la ley de Herodes es o te chingas o te jodes. O la ley del embudo, ¿no? Lo ancho para ellos y lo angosto para uno. Entonces, contra todo esto hemos estado luchando, compañeros. Y bueno, para nosotros se nos hace de vital importancia que en esta última sesión de la tercera etapa de la escuelita podamos analizar, podamos tener bases más sólidas en nuestra mente para poder seguir participando en los foros, para seguir entendiendo qué clase de ley de aguas necesitamos. Sobre todo porque la escuelita del agua es eso, Y la escuelita del agua, de ahí nació la red regional de sistemas y comités por la defensa del agua, en donde están participando hasta el momento activamente el Estado de México y los compañeros del Estado de Morelos, ¿no? Pero la ambición que nosotros tenemos es que esta red pueda crecer mucho más, que se involucre a Puebla, que se involucre a Hidalgo. También tenemos un compañero de Hidalgo, por cierto, aquí, el compañero Casiel. Hola. Que ya también se va a reincorporar. Y bueno, o sea, en muchos países latinoamericanos existen redes de sistemas comunitarios. En Colombia existe la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia, que aglutina alrededor de 30,000 acueductos. Allá les llaman acueductos, aquí son sistemas. Imagínense el potencial que tiene esa organización. O sea, es un concepto poderosísimo, una red nacional de sistemas comunitarios. Y es lo que tenemos que construir, y lo tenemos que construir porque ese debe de ser el contrapeso. No porque haya llegado un gobierno que se dice de izquierda, ya nos vamos a ir a nuestra casita y todos felices y aplaudir, ¿no? Porque también el obradorismo está haciendo cosas malas.